Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer una actividad eh, en la que queremos evaluar el límite cuando x tiende a -3 de esta función racional, es decir, de este cociente de funciones polinómicas, en este caso de grado 2, dado que la variable x está como mayor exponente en el numerador y en el denominador eh, con 2 como mayor exponente. Este es un ejercicio tomado de Larson, de la página 53, el ejercicio 53 de la sección 1.3 de la página 87 de Larson. Siempre vamos a tratar de que las personas puedan acceder con facilidad a la dirección de lo que se les quiere, pues de la referencia de donde se está trabajando. Entonces aquí vamos a poner en lenguaje en estas líneas Markdown para comunicación científica, pues poner entre corchetes el nombre y luego entre paréntesis significará que queremos una URL implícita o un vínculo implícito, y aquí pues traemos ese vínculo al del Larson. Aquí le ponemos con compartir, y es porque queremos desarrollar en los estudiantes las competencias de comunicación científica. Aquí copiamos el vínculo y una de ellas es que en las líneas Markdown puedes generar control Z, puedes generar aquí miremoslo, las personas que especifiquen pueden, las personas que decir, vamos a ver, cualquier persona puede editar, aplicar, copiar, y ahora sí copiamos el vínculo y lo traemos acá. Y aquí ya control V, de tal manera que las líneas Markdown entrenemos mucho en su uso, en este caso de cómo ponerle un hipervínculo implícito, tal que cuando leemos Shift Enter nos quede generado el hipervínculo. Miren que cuando pasamos a Larson ya nos genera la mano para poder ir al hipervínculo, y cuando le damos ahí podemos acceder de manera pública a OneDrive con acceso permitido a cualquier persona para acceder al libro guía, y se les indica, bueno, pues que es la página 87, y así la persona llega exactamente al ejercicio 53 en un tiempo muy corto. Entonces así puede ver la información, y también se le indican dónde están las respuestas de los ejercicios, que en este caso es la página 747. Entonces aquí le ponemos que y la respuesta la encuentran, y las respuestas las encuentran en la página 747 de Larson, ¿cierto? De Larson. Bueno, entonces así también le damos una buena, rápida ubicación donde encuentra las respuestas a estos ejercicios, de tal manera que pueda hacer verificaciones de lo que aquí se le presenta. Vamos a seguir entonces para la determinación de este límite, de esta función racional, pues siempre describir lo que se busca, lo que se interpreta. Bueno, pues que queremos saber a dónde se va esta función, a sus valores funcionales, a dónde se va este cociente a medida que x se acerca a -3, a medida que x se acerca a -3. Entonces para eso vamos a seguir una estrategia, una secuencia de trabajo. Para eso primero vamos a definir una función de Python, una función de Python bueno, pues que represente a esta función x2 más x menos 6 sobre x2 menos 9, y luego hacemos evaluaciones cerca a -3, hacemos evaluaciones de puntos en puntos cerca a -3 a x igual a -3, y recordemos que en esta línea Markdown delimitar entre signos de dólar o signos de pesos significa que que lo que dejas delimitado es una ecuación, y así nos lo deja en una tipografía, en unos tipos o un formato
para ecuaciones muy elegante, generalmente curvilíneo, y gracias al lenguaje LaTeX que está incorporado en las líneas Markdown. Así también enseñamos que efectivamente esas líneas Markdown para desarrollar competencias en comunicación científica de nuestros ingenieros agropecuarios y de todos los que estén en educación superior que requieran del cálculo, pues vean las líneas Markdown como una oportunidad para desarrollar sus capacidades de comunicación científica al aprender Markdown, el lenguaje Markdown y el lenguaje LaTeX. Entonces así tenemos las evaluaciones cercanas, en puntos cercanos a x igual a menos 3 para ver la función, el cociente, a dónde se acerca. Así, de esas evaluaciones siempre obtendremos una conclusión de las evaluaciones puntuales que nos dará una estimación del límite de la función en menos 3, del límite de esa función racional. Después de hacer esa estimación, vamos a realizar la determinación del límite de manera tabular. Entonces determinaremos el límite de manera tabular, es decir, representando a la función, al cociente, a través de una tabla de valores o puntos cercanos a menos 3. Entonces así, para eso utilizaremos pandas y sacaremos una conclusión de la lectura de la tabla. Entonces sacaremos conclusiones de la lectura de la tabla realizada en pandas. Pandas es una librería de cálculo científico para procesamiento de datos, es excelente para procesamiento de datos, asociada a Python. Y en 6 vamos a, bueno, aquí sacaremos, ¿cierto? En 6 haremos el gráfico de dispersión para, a partir de los puntos de la tabla. Entonces haremos un gráfico de dispersión en donde cada punto es un dato o una fila de la tabla, y así podremos leer el límite de la función en menos 3 a partir del gráfico de la función. Entonces también enseñaremos cómo leer el límite de una función a partir de un gráfico. Entonces aquí haremos el gráfico de dispersión y por último pues determinaremos el límite a partir de la lectura del gráfico, y por último determinaremos analíticamente este límite. Por último pues determinaremos el límite utilizando propiedades de límites, teoremas sobre límites, álgebra de límites. Determinamos el límite utilizando teoremas. Aquí entonces teoremas de límites, y así ya tendremos como un panorama de múltiples formas de determinar el límite de una función en un punto, en este caso en menos 3, el límite de una función racional en un punto en menos 3, siendo que menos 3 no pertenece a su dominio, porque miren que esta función no puede ser evaluada en menos 3, porque cuando la evalúas en menos 3 quedas dividiendo por 0 y el numerador también se te hace 0. Miren que menos 3 al cuadrado da 9, menos 3 da 6, menos 6 da 0. Es decir, que el numerador y el denominador se hacen 0 en x igual a menos 3, por lo tanto menos 3 no está en el dominio de la función, pero podemos preguntarnos por la tendencia de la función en el punto. No tiene valor asociado en menos 3 la función, pero sí puede tener una tendencia de los valores funcionales a medida que x tiende a menos 3. Puede que tenga una tendencia unívoca que podamos determinar. Entonces vamos a hacerlo. Empezamos para ello entonces con definir la función de Python.
Entonces def, con la sentencia def, en Python, en las líneas de código de este cuaderno Jupyter, tú le das nombre a la función, nombre f, y entre paréntesis pones el parámetro de la función, que en este caso va a ser la variable dependiente de x, independiente de x, y si termina la sentencia con 2 puntos, le das enter y él se ubica a un tabulador o 4 espacios a la izquierda para que ahí escribas el bloque de código de todo lo que la función va a hacer con los valores x que entre. Entonces aquí le decimos, pues retorne pues el cociente. Cuando escribimos a una línea te recomienda escribir los paréntesis que corresponden al numerador y los paréntesis que corresponden al denominador con el vínculo de división o el símbolo de división en Python, y después escribas el numerador, en este caso es x2 más x menos 6, x a la 2, que elevar al cuadrado en Python es doble asterisco, más x menos 6, y en el denominador, que es x2 menos 9, bueno, entonces x asterisco asterisco 2 menos 9, recordemos que elevar al cuadrado en Python es doble asterisco y multiplicar en Python es solo un asterisco. Aquí si quieres dejas el espacio, pero no es necesario, y así lo que le estás pidiendo es que cada vez que entre x retorne este cociente determinado por ese x que entra, de tal manera que así ya tienes la función definida. Le das shift enter. Siempre debes recordar de que cada vez que escribes una línea de código, al final la tienes que correr. La tienes que correr oprimiendo a la vez shift enter o control enter. Si das control enter, te corre y te pone un número acá diciendo de que no hay error. En este caso, si no cometes error en la sintaxis, si efectivamente si terminas la sentencia en 2 puntos, y si utilizas la sentencia der, si le das el nombre a la función, si defines unos parámetros para ella, si utilizas la sentencia return, y si escribes bien las potencias en Python y la división en Python, entonces no te da errores. Y recuerda pues que entonces toda línea la tienes que correr, y luego la función la llamas escribiendo su nombre, y entre paréntesis escribes dónde la quieres evaluar. Pues queremos en x igual a menos 3, y miremos que efectivamente menos 3 no está, la función está definida ahí porque nos aparece zero division error, ahí, disculpan mi pronunciación, division by zero, queriendo decir que no puede darnos un valor de la función ahí en menos 3, porque en menos 3 ahí la función no está definida. Entonces note que menos 3 no pertenece al dominio de esta función, pero sin embargo vamos a ver que sí existe el límite en menos 3. Entonces a pesar de que no tiene valor asociado en menos 3, sí tiene una tendencia asociada en menos 3. Bueno, entonces vamos a ver eso, y con esta evaluación puntual podemos llamar a la función, gracias a que en Python en realidad una función es un código reutilizable, y reutilizable es que podemos llamar a la función en cualquier otra línea, siempre aludiendo a su nombre y evaluándola en donde queramos. En este caso en valores cercanos a menos 3 por izquierda. Pues por izquierda son valores menores que menos 3, es decir, menos 3.1. Y miren que me da 0.83, y si le evalúo, aquí puedo poner como coma f evaluado en menos 3.01, ya más cercano a menos 3, acercándome por izquierda. Entonces miren que ya los valores son 0.83 y 0.833, es como que se va acercando más al 0.83, coma f de menos 3.001, aún más cercano a menos 3, y miren que más va acercándonos, más vamos obteniendo más 3, queriéndonos decir como que probablemente el resultado es un número racional, en donde el periodo es 1, se repite el 3 infinitamente y el 8 no se repite. Entonces es como 0.8333333 infinitamente, parece ser, según esta observación. Y luego podemos corroborarlo evaluando la función en menos 3.0001,
y así ya miren que obtenemos más 3 aún. Entonces aquí miren que ya no los puso de manera vertical, aquí obtuvimos solamente un 3, aquí ya al acercarnos obtuvimos más, y al acercarnos más obtuvimos más. Y si nos acercamos ya no por izquierda a menos 3 sino por derecha, entonces por ejemplo evaluamos coma fn menos 2,5, menos 2,5, y también le evaluamos aún más cercano a menos 3, entonces en f de menos 2,9, aquí le pones coma para separar las evaluaciones, y si te quieres acercar más, entonces evalúas también en f de menos 2,99, y también si quieres aún más evaluar la función en menos 2,999, y aquí le pones la coma, y efectivamente mira que ya si te dice, bueno, mire que a la final a medida que te vas acercando a menos 9, f de menos 2,5 te da 0.81, después 0.83, luego 0.833, luego 0.83333, ganas más 3, entonces como que siempre vas ganando más 3 a medida que te vas acercando más a menos 3. Entonces usted va diciendo, ah bueno, pues probablemente según eso, conclusión, y en estas teclas, en estas líneas Markdown, que recuerdan que la generamos con el ataque de teclado a la M, cuando la señalas está así en azul, apretar la M, entonces así ya te vuelve la línea de código, se convierte en la línea Markdown. Aquí escribes bien conclusión, y conclusión, entonces aquí le pones, bueno, pues esta conclusión, si la delimitamos con doble asterisco, esta conclusión es porque la queremos resaltar en negrilla, entonces, y decimos, bueno, pues parece ser que el límite cuando x tiende a menos 3 de esta función racional es aproximadamente, y ponemos aprox, es aproximadamente 0.8333333 puntos suspensivos, y así ya tenemos como una descripción, una estimación de ese límite. También podemos pedirle que bueno, pues como llevarla a la forma fraccionaria de este número, la forma fraccionaria de este número racional que estamos estimando. Para ello, pues uno podría, bueno, se me ocurre a mí, por ejemplo, ese número, y llamarlo un número y igual a 0.83, y ponemos 3 y los 3 puntos para decir que eso sigue infinitamente. En realidad en Python, mire que nos dice que invalida sintaxis y ponemos esos puntos así, entonces dejémoslo como una línea LaTeX, entonces una línea Markdown, entonces convertamos la línea Markdown con la Y, así definimos .833333, y así podemos poner los puntos, ya no en una línea de código, y luego decimos, bueno, vamos a multiplicar por una potencia de 10 que abarque al número 8 y al menos un periodo, entonces multiplicamos por 100, entonces así me obtendré 100y igual a 8.3, bueno, en realidad 83.333333, y para separar la parte que no se repite, es decir, solo el 8, multiplicamos por 10, pues 10y igual a 8.33333, y lo que se quería en definitiva con eso es que nos quede dos ecuaciones en las que la parte decimal sea igualita. En este caso miren que la parte decimal es unos 3 infinitos, y aquí también, para que cuando restes se elimine. Entonces así restas lado a lado, de abajo hacia arriba, para obtener 100 menos 10, le queda 90y,
90 y igual a 83.33333 menos 8.3333, pues eso al final es 83 menos 8, y 83 menos 8 da 75, entonces aquí me queda 75, y así obtienes de que en realidad el número que buscábamos y es 75 sobre 9, 75 dividido 90. En realidad, como es de fracción es simplificable, miremos que efectivamente eso sí es, porque obtenemos lo que queríamos, 0.83333, aunque él ya nos da una aproximación acá a ese número racional. Entonces, bueno, pero este es simplificable. Recuerden que simplificar una fracción es dividir numerador y denominador por la misma cantidad. En este caso voy a dividir por 5. Entonces obtendré que esa fracción y es lo mismo que quinta de 75, pues quinta de 7, 1, y de 25, 5, dividido quinta de 9, 1, y de 40, 8. Así me queda 15 de 18 avos. Y miremos que efectivamente obtenemos la misma cantidad, la misma fracción al simplificar, y que podemos simplificar aún más porque el numerador y el denominador son múltiplos de 3, entonces podemos sacar tercera, y así ese y lo podemos dejar como tercera de 15, que me da 5, y tercera de 8 de 18, que me da 6. Y así me queda que el que buscábamos era 5 sextos, la mejor representación de él era 5 sextos, entonces que el límite de la función es 5 sextos. Entonces así es la estimación que tenemos hasta ahora, y luego vamos a hacerlo de manera tabular. Para ello importamos import numpy as np, y importamos import pandas as pd como pd, y ya con eso vamos a generar, bueno, pues ya nosotros podemos generar unos x mayúscula. La notación va a ser x mayúscula para todas las abscisas con las que yo me quiero acercar a menos 3 por izquierda y por derecha. Entonces las creo a través de una estructura de datos llamada nvarray de numpy, nvarray de numpy, con la función np.array aplicada a una lista de Python con esos números con los que me quiero acercar, con menos 3.1 para acercarme por izquierda, coma, menos 3.01, coma, menos 3.001. Ahí ya me estoy acercando por izquierda, y ahora acercándome por derecha empiezo con menos 2.9, y me acerco más con menos 2.99, y lo voy poniendo cada vez más hacia la izquierda, queriendo decir que me estoy acercando por derecha a ese menos 3. Aquí entonces pongo también menos 2.99, 999, y la coma, porque los datos en una lista de Python, en esta lista, hasta el corchete, se separan con comas, y el punto decimal en Python es un punto. Entonces también va desarrollando esas competencias computacionales en los ingenieros, y así cuando tengas a x vas a hallar un arreglo y con evaluando la función en todos los x. Esta también es una de las ventajas de que uno puede evaluar, siendo que es una función que se diseñó para evaluar uno a uno, puede evaluarlos todos si es un arreglo en NumPy. Entonces aquí las ventajas de que de la librería NumPy, porque nos permite efectivamente hacer evaluaciones masivas, por decirlo así. Y así podemos poner, muéstrenmelos, y nos muestra efectivamente que cada vez que nos vamos acercando por izquierda ganamos más 3 en la parte decimal, y cada vez que nos acercamos por derecha, desde aquí ganamos .83, .833, 83333, es decir, que cada vez que me voy acercando más por derecha o por izquierda voy ganando más 3. Entonces efectivamente si se está yendo el límite a 5
a 5 sextos. Entonces eso nos muestra tabularmente que sí, solo que vamos a pintar la tabla como pues creando un diccionario, que un diccionario de Python es en realidad una estructura de datos delimitada con llaves y compuesta por parejas clave-valor, en donde la clave es el nombre de la columna de la tabla y el valor asociado es los datos asociados. Entonces, como en la primera columna nosotros queremos decirlo, pues acercar la tendencia de x hacia -3, entonces tendencia, entonces hacia, es que la columna se llame así, dos puntos, los valores que queremos, que son los de x, entonces x grande, coma, el otro par, entonces este es nuestro primer par, clave valor, nombre de la columna, tendencia hacia -3 y datos, los de las abscisas que tomamos aquí previamente definidos. Luego el otro par se separan por coma cada par. En este diccionario le pones tendencia de y, bueno, si quieres lo pones en x igual a -3, dos puntos fuera de la comilla, dos puntos, los valores de y. Así creas el diccionario y luego le dices construye una tabla con pd.dataframe, y este dataframe es un constructor, una función denotada con capital letter, es decir, o con estilo capital letter, es decir, data con mayúscula, lo demás con minúscula, frame con mayúscula, lo demás con minúscula. Es decir, que cuando un nombre compuesto está pegado y la primera letra de cada parte del nombre compuesto es la única que está en mayúscula, estamos en un estilo capital letter para nombrar ciertos objetos de Python, en este caso la clase DataFrame, y ese DataFrame nos construye tablas a partir de diccionarios. Entonces cuando le das el diccionario metido en esa función DataFrame, le genera una tabla y luego escribes tabla otra vez para que la imprima, y miren que nos muestra una bella tabla en la que ya leyendo la segunda columna esta de la tendencia de x hacia -3, nos dice que cuando leo de arriba hacia abajo me estoy moviendo -3,1, -3,01, -3,001, me estoy moviendo entonces por izquierda hacia -3, y que a medida que eso pasa la y tiende a .83, .833, .8333, es decir, se está acercando más a 5 sextos. Y que si leemos de abajo hacia arriba, -2,9, -2,99 y -2.9999, pues los valores de y se van acercando a .83, .833 y .8333, es decir, va ganando más 3, queriendo decir de que efectivamente ya en la conclusión dices que la lectura tabular, la conclusión, también lo ponemos con doble numeral conclusión, y es que pues de esa lectura, primero que es que las tablas se leen de arriba hacia abajo, y comparando columnas, las columnas en Python, en realidad, o en ciencia de datos, las columnas, cuando nos referimos a columnas, estamos hablando de los arreglos verticales. Entonces, columnas son los arreglos verticales. Entonces, y las filas son los arreglos horizontales de números. Entonces, así, esa sería la primera fila, esta sería la segunda fila, y las columnas las tendríamos que irnos así. Por ejemplo, esta primera columna es la de indexación, luego la de los valores de las abscisas o x, y luego la de los valores de las ordenadas o y.
Así establecemos efectivamente que el límite cuando x tiende a menos 3 de esta función de la tabla se ve que es efectivamente también frac en LaTeX, y delimitamos el numerador entre llaves 5 y el denominador entre llaves 6 para leer, y esto lo leemos, que a medida que x tiende a menos 3 la función se acerca a 5 sextos, es decir, a 0 punto, que eso es aproximadamente, eso es aproximadamente 0.8333, hasta ahí, una forma de aproximación. Como es aprox, no le ponemos el igual, entonces aquí le ponemos esta. Y ya finalmente, pues importando import numpy, import matplotlib.pyplot as plt, pues, y llamando a la función plt.skater para hacer un diagrama de dispersión. Los skater en Excel, en realidad skater en español significa dispersión, entonces en skater en Python y en Excel siempre es el nombre de la función que nos genera los diagramas de dispersión, en la que le damos aquí las x contra la y, las abscisas contra las ordenadas, y él nos grafica el diagrama de dispersión que nos va a permitir analizar qué es lo que pasa. Mire que si yo leo horizontalmente los números que se están acercando a menos 3, entonces a medida que yo me acerco de menos 3,1 a menos 3.75, menos 3.5, menos 3.025, me estoy acercando por izquierda a menos 3, y vemos de que a medida que hago eso, los puntos van descendiendo hasta punto 83. Entonces, en definitiva, uno ve que sí hay un descenso hacia punto 83. Mira que aquí lo ves en la tendencia. El punto arrancaba en punto 83.6, luego el otro punto más abajo en punto 83.4, más abajo que eso, y luego muy cercano a punto 83.3. Entonces uno ve que los puntos están descendiendo a medida que te acercas a menos 3 por izquierda, los puntos van descendiendo hacia 5 sextos. Entonces escribes que a medida que te acercas a menos 3 por izquierda, los puntos descienden hacia 5 sextos. Entonces le ponemos 5 sextos. Aquí ya descienden hacia 5 sextos, y de manera análoga decimos de que a medida que nos acercamos por derecha, mire que a medida que nos acercamos a menos 3 pero por derecha, miremos que los puntos ya no descienden sino que ascienden hacia 5 sextos. Miremos que es lo que pasa. Mire que efectivamente si me muevo desde menos 2,9 estoy con un punto muy bajito, luego en menos 2.975 estoy con un punto aún más alto, y miren que los valores más cercanos a menos 3 son puntos aún más altos. Entonces efectivamente los puntos están ascendiendo hacia punto 83.3 a medida que te mueves hacia menos 3 por derecha. Entonces efectivamente a medida que te acercas por derecha los puntos están ascendiendo hacia 5 sextos, es decir que la tendencia de la Y es hacia 5 sextos, así nos acerquemos por izquierda o por derecha. Entonces así vemos también gráficamente que el comportamiento de la función es hacia 5 sextos. Entonces lo vemos de manera puntual a través de la función definida de Python. Entonces hacemos un análisis o estimación del límite de manera puntual, evaluando números cercanos a menos 3, y también lo hacemos de manera tabular utilizando pandas y el constructor DataFrames, actuando sobre diccionarios para leer la tendencia ya de arriba hacia abajo, comparando la tendencia de X y la tendencia de Y. Y por último lo hacemos gráficamente,
y aprendemos a leer que la gráfica se lee primero mirando horizontalmente una tendencia por izquierda hacia -3 y luego una tendencia de los puntos a medida que te mueves en X hacia -3. A la tendencia de los puntos es a bajar hacia punto 83 en el eje Y. Entonces, a medida que te acercas a -3 por izquierda, los puntos están descendiendo hasta punto 83. Y a medida que te acercas por derecha, los puntos están cada vez más altos, ascendiendo hacia punto 83. Es decir, que efectivamente la tendencia de la función es unívoca, es decir, por cada lado tienden a lo mismo, y es decir, que el límite, entonces, el límite de la función en -3 es 5/6. El límite de la función en -3 es 5/6. Y practicamos esa manera de decirlo. Porque queremos desarrollar la competencia para describir fenómenos correlacionados, tendencias de variables correlacionadas. Eso es como lo que queremos desarrollar en los ingenieros, entre otras cosas, así como la capacidad de comunicación científica a través de gráficos y lectura de los gráficos, tablas y lectura de las tablas y evaluaciones puntuales de funciones. Muchas gracias, no olviden pues suscribirse a nuestro canal para seguir esta didáctica de la matemática para la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.